Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la cabeza, algunas generalidades de ella y el encéfalo. Les habla Alex Utges, estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá y miembro del Club de Informática Médica y Telemedicina. La irrigación y drenaje del cuero cabelludo llevan los mismos nombres. Tenemos en la parte posterior la vena y la arteria occipital. Más adelante, por detrás de la oreja, tenemos las auriculares posterior, vena y arteria. Por delante de la oreja tenemos la temporal superficial, igual vena y arteria. Por encima de la órbita vendría saliendo por aquí la supraorbitaria y más medial tenemos la supratroquear, que también sería una vena y una arteria. La inervación del cuero cabelludo viene principalmente por el nervio trigémino. Los siguientes ramos vienen de él: el nervio supratroquear, el nervio supraorbitario, el nervio cigomático temporal, el nervio auriculotemporal, y en la parte posterior tenemos el occipital mayor, que no viene del trigémino, sino que es una rama del ramo posterior de C2. Vamos a explicar los músculos de la mímica. En una visión lateral tenemos los auriculares. Este sería el auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior, que es pequeño o a veces no existe. En la vista superior tenemos un músculo que tiene dos vientres, occipito frontal. En la parte anterior tenemos varios músculos. Vamos a explicarlos uno por uno. Tenemos el músculo orbicular del ojo, que tiene una porción orbicular y una porción palpebral. Luego, si seguimos hacia adelante, tenemos el músculo nasal, que tiene una porción transversa y una porción alar. Este que tenemos aquí es el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Más abajo tenemos el cigomático menor, el cigomático mayor. Este que viene aquí rodeando la boca es el orbicular de la boca. Tenemos más atrás el rizorio y por debajo de él el músculo buccinador. En la parte más inferior tenemos el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. La vascularización de la cara tiene dos orígenes: una vía carótida interna, arteria oftálmica, que da la supratroquear y la supraorbitaria. Aquí no se ven, pero aquí iría la supratroquear y más lateral la supraorbitaria, y las venas corresponden con el mismo nombre. Tenemos otra vascularización que llega a la cara a través de la carótida externa. La que viene ascendiendo por el reborde inferior de la mandíbula se le llama arteria facial y se continúa hasta llegar hasta el dorso de la nariz, donde se transforma en arteria angular, y las venas llevan el mismo nombre correspondiente. Aquí vemos un corte sagital de la cabeza. Si nos adentramos a través de las narinas o los agujeros nasales, entramos a la cavidad nasal. Esta parte más externa es el vestíbulo de la nariz, y un reborde que se forma inmediatamente superior es el limen nasi. Ahora nos vamos más adentro. Vemos estas estructuras que sobresalen. Son el cornete nasal superior, medio e inferior. El superior y el medio son parte del etmoides y el inferior es un hueso separado. Entre el medio y el inferior está la abertura del seno maxilar y por aquí drena el seno maxilar. Si nos vamos más atrás, tendríamos este espacio que se forma aquí, que sería la coana, que comunica la cavidad nasal
con la nasofaringe. En la nasofaringe tenemos el agujero de la trompa de Eustaquio y más atrás el receso faríngeo. Si nos vamos más abajo, tenemos esta estructura que sobresale, que es el paladar. El paladar se conforma de un paladar blando y un paladar duro. Si nos vamos más abajo, entramos entonces en la orofaringe, que hacia el frente se comunica con la cavidad oral. Y este conjunto de músculos que vemos aquí se llama lengua. Más atrás vemos una estructura que corresponde a la amígdala palatina. Si nos adentramos en la bóveda del cráneo, lo primero que vemos son los huesos neumáticos. Aquí tenemos el seno frontal y este sería el seno esfenoidal. También podemos ver cómo se distribuye el encéfalo dentro de esa bóveda. En la parte superior tenemos el cerebro como tal, luego más abajo tenemos el tronco encefálico y en la parte posterior tenemos el cerebelo. También podemos destacar los senos venosos durales. En este caso vemos el seno venoso sagital superior que drena a la confluencia de los senos. Aquí también tendríamos el occipital, pero no se ve. Este sería el seno recto y todos ellos drenan a la confluencia de los senos. Esta vena grande que vemos aquí es la vena cerebral magna. Aquí vemos una vista lateral del cerebro. Destaquemos los surcos más importantes. Este sería el surco lateral o de Silvio y en el centro vemos una estructura que lo divide y se llama el surco central o surco de Rolando. Hacia el frente de él tenemos el lóbulo frontal. Por detrás de él tenemos el lóbulo parietal. En la parte posterior tenemos un surco que se llama el surco parieto-occipital, que separa el parietal del lóbulo occipital. Y el lóbulo que está por debajo de la fisura de Silvio es el lóbulo temporal. Veamos ahora giros importantes. Nos vamos de nuevo al surco central o de Rolando. Por delante de él tenemos el giro precentral y por detrás de él el giro postcentral, con su surco correspondiente. El giro precentral tiene por delante el surco precentral y el giro postcentral tiene por detrás de él el surco postcentral. El lóbulo frontal tiene dos surcos importantes, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que lo dividen en tres giros: giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. El lóbulo parietal tiene un surco importante, que es el surco intraparietal. El lóbulo occipital tiene una fisura importante, que es la fisura calcalina. Y el lóbulo temporal también tiene dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior, que lo dividen en tres giros: giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior. Si tenemos una vista superior del cerebro, podemos ver esta fisura que tiene en el medio, que se llama la fisura interhemisférica. Si la separamos, tendríamos dos hemisferios del cerebro. Aquí tenemos una vista medial del cerebro. Vamos a destacar los surcos y giros importantes de ellos. Este pequeño que vemos en la parte superior es la continuación del surco central o de Rolando en la vista lateral. Este espacio que se forma aquí se llama lobulillo paracentral. Ahora vamos a ver esta estructura para orientarnos. Esto es el cuerpo calloso. Por arriba del cuerpo calloso tenemos el surco del cuerpo calloso y por arriba de él el giro del cíngulo. Por arriba del giro del cíngulo tenemos el surco del cíngulo, que se continúa posteriormente hasta formar el surco marginal. Esta parte de aquí corresponde al lóbulo frontal, que tiene el surco frontal medio. Posteriormente, por detrás del surco marginal tenemos la precuña,
que se delimita por el surco parieto-occipital y por detrás de ella tenemos entonces la cuña. En la parte posterior, pequeño, vemos cómo viene entrando el surco calcarino. Al movernos un poco más abajo, vemos cómo estas estructuras corresponden a los espacios del sistema ventricular. Por ejemplo, aquí tendríamos el ventrículo lateral, que se comunica a través del agujero interventricular al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa a través del acueducto mesencefálico a el cuarto ventrículo. Esto que tenemos aquí corresponde al tronco encefálico, que se divide en mesencéfalo, la parte más superior, luego tenemos el puente y por último tenemos la médula oblongada. En la parte posterior tendríamos entonces el cerebelo. Aquí vemos una vista inferior del cerebro. Vamos a retirar el lóbulo temporal y occipital para ver mejor el tallo encefálico. Vemos cómo se divide ese tronco encefálico en mesencéfalo, puente y bulbo, atravesado por unos surcos al que vamos a denominar mesencefálico continuo y ponto bulbar. Esta estructura que vemos sobresaliendo aquí es la hipófisis. Ahora vamos a ver los orígenes aparentes de cada uno de los nervios craneales. Este es el primer par craneal al que denominamos nervio olfatorio. Este es el tracto olfatorio y al final se llama bulbo olfatorio. Más atrás tenemos el quiasma óptico, que es donde sale el segundo par craneal o nervio óptico. En el surco mesencefálico pontino sale el tercer y cuarto par craneal, pero no los vemos en este ejemplo. En el puente, en el medio, tenemos el nervio trigémino o el quinto par craneal. En el surco ponto-bulbar tenemos de medial a lateral el nervio abducen o el sexto par craneal, el séptimo par craneal o el facial y el octavo o nervio vestíbulo coclear. En el bulbo tenemos las pirámides y lateral a las pirámides tenemos las olivas. Por delante de las olivas tenemos el surco preolivar y por detrás el surco retroolivar. En el surco retroolivar salen tres pares craneales, pero aquí los ejemplifican como uno solo. Sería el noveno par craneal o el nervio glosofaríngeo, el décimo par craneal o el nervio vago y el onceavo par craneal o el nervio accesorio. Y en el surco preolivar tenemos el nervio hipogloso o el doceavo par craneal.